días mis estudiantes, les habla su profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. Vamos a complementar el tema de la segunda ley de Newton con otros ejemplos. Vamos con uno bastante sencillo que es acerca de qué sucede con el peso de un objeto cuando está en un ascensor. Entonces vamos a ver una masa. Sí, la masa del objeto es unos 10 kilogramos. Entonces lo primero que debemos determinar es cuánto pesa una masa de 10 kilogramos. En este caso, W es igual a masa por gravedad. Decimos que es 10 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad. En este caso nos daría 98 newton. ¿Qué sucede cuando estamos en un ascensor? Pueden suceder básicamente tres cosas. La primera es cuando va hacia arriba, cuando va hacia abajo o está quieto. En cualquiera de los tres casos vamos a ver qué sucede. Si colocamos un dinamómetro y esta es la masa de 10 kilogramos, el dinamómetro se va a quedar completamente quieto y nos va a medir acá, en el supuesto de que sean 10 kilogramos, nos daría un valor de 98 newton. Pero cuando el ascensor empieza a subir, lo que sucede es que él genera una tensión y hace que el resorte se estire. O sea que el peso relativo va a ser mayor. Ahora, si el ascensor desciende, el resorte se comprime y el peso que se va a medir relativo también, en este caso va a variar, va a ser menor. Y hay un cuarto caso, que es qué sucede si el ascensor se desprendiera y todo estuviera en caída libre. Si todo estuviera en caída libre, en el momento de la caída, esto mediría 0. O sea que el peso de una persona cuando está en caída libre, si lo lográramos medir, sería 0 en caso relativo. Bueno, pero ¿cómo lo calculamos? Normalmente los ascensores tienen una aceleración y vamos a decir lo siguiente. Si el ascensor tiene una aceleración de 1 metro segundo cuadrado hacia arriba o hacia abajo, determinar cuál es el peso relativo. Voy a colocar acá un ascensor. Colgaríamos un dinamómetro como el que les acabo de mostrar. Entonces acá colgaríamos el dinamómetro, acá un gancho y aquí la masa. Recuerden que esto tiene medidas y miraríamos qué sucede cuando el ascensor sube o cuando el ascensor baja. Recordemos que si está quieto, la masa genera una fuerza que se llama peso. Ese peso que es W. Y hacia arriba el dinamómetro lo que genera es una tensión. Si el ascensor empieza a subir, esa tensión aumenta. Si el ascensor empieza a bajar, esa tensión disminuye. Pero la podemos determinar. ¿Cómo la determinamos? Con este valor. Ya conocemos el W. Vamos a determinar por la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, cuál es el valor de la tensión que se genera en el dinamómetro, que es la masa es exactamente la misma, 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es 1 metro segundo cuadrado, que es la aceleración del ascensor. La fuerza, en este caso, son 10 newton. ¿Qué sucede cuando el ascensor va hacia arriba? Hacia arriba. El dinamómetro, cuando va hacia arriba, la tensión aumenta, por lo tanto este valor aumenta en 98. Entonces, la fuerza neta es igual al W más la tensión. En este caso sería igual a W, que es 98 newton, más 10 newton. La fuerza neta o la fuerza que se va a medir en el dinamómetro es de 108 newton. Caso contrario, si va hacia abajo, la fuerza neta es igual a W menos tensión, que en este caso son 98 newton, menos 10 newton, y esto es igual a 88 newton. Este peso que nos está mostrando
si va hacia arriba o si va hacia abajo es relativo a la aceleración del ascensor. Bien, este sería nuestro primer ejemplo y vamos con la siguiente parte. Como les decía, si el ascensor estuviera en caída libre, la aceleración en este caso sería acá. Ya no sería 10 por 1, sino 10 por 9,8. Y eso nos daría 98 newton. 98 newton menos 98 newton sería 0. Es decir, que cuando un objeto está en caída libre, la medida del dinamómetro vendría a ser 0. Acá vamos con un ejemplo de algo un poco diferente, que es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Y vamos a ver un ejemplo donde se esté aplicando la fuerza de rozamiento. Para ello, vamos a colocar a una persona empujando una masa. Voy aquí a dibujar la masa. La persona va a empujarlo con cierto ángulo. Y vamos a ver qué datos me van a salir de ahí. Entonces, aquí está la persona. Listo. La masa. Voy a suponer que esta masa pesa unos 5 kilogramos. La fuerza que está haciendo la persona, 50 newton. Que el ángulo con el que está haciendo la fuerza sea de 30 grados. Que la fuerza de rozamiento, se genere una fuerza de rozamiento y haya un coeficiente entre el suelo y la caja o la masa de 0,2. Y vamos a determinar con todos estos datos cuánto vale la fuerza de rozamiento, cuánto vale la aceleración del sistema, y eso lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces, primero, vamos aquí a ver varias cosas. Lo primero que usted debe hacer es lo siguiente. Si la persona lo está empujando de izquierda a derecha, usted determina que todo lo que vaya en ese sentido es positivo. Todo lo que ayude al movimiento va a ser positivo. Todo lo que esté en contra del movimiento va a ser negativo. Luego, va a dibujar un sistema de coordenadas teniendo en cuenta el plano sobre el cual se mueve. Esto es más sencillo de lo que estoy diciendo. Es decir, este es el plano. Voy a dibujar acá. Sobre esta línea se mueve y esa va a ser mi línea X. Y sobre esta línea vertical va a ser mi plano Y. Dibujo las fuerzas que están presentes. Las fuerzas que están presentes ahí son las siguientes. Primera que normalmente uno dibuja hacia abajo. Peso. En contra del movimiento, como hay un coeficiente de rozamiento, significa que hay una fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Hacia arriba, cuando hay una superficie de contacto, nosotros hablamos de la fuerza normal. Y hay una tercera fuerza, que es la que está haciendo la persona, que es de 50 newton, pero con un ángulo de 30 grados. Es básicamente esta. Ángulo de 30 grados acá. Y esta es la fuerza que está haciendo una fuerza externa, por llamarlo de alguna manera. Si ustedes se dan cuenta, W está sobre el eje Y, N está sobre el eje Y también, fuerza de rozamiento está sobre el eje X, pero la fuerza que está haciendo la persona no está ni en X ni en Y, sino en una componente entre X y Y. Para ello, vamos a recordar vectores y decimos que la fuerza que está haciendo la persona tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Lo que hago es una fuerza que no está paralela ni al eje X ni al eje Y, descomponerla para que quede en el eje X y en el eje Y. Esta fuerza, decimos f de X o f sub X es igual. F sub X es este vector a la fuerza F, que es esta, multiplicado por coseno del ángulo. En este caso, F es 50 newton y
coseno de 30 grados. F sub x es igual. El coseno de 30 grados es 0,86 multiplicado por 50, pues ya miramos. Entonces 50 por coseno de 30 grados y esto nos da 43.3 Newton. Y F sub y hacemos el mismo proceso, es F multiplicado por seno del ángulo. F que es 50 Newton multiplicado por seno de 30 grados. En este caso F sub y es igual a 25 Newton. Hacen esta operación 50 por 0,5 y esto me da 25 Newton. O sea que ya conozco todo lo que está en X y todo lo que está en Y. Ahora vamos a resolver. Newton decía que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. La sumatoria de todas las fuerzas se hace tanto en X como en Y. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y podemos colocarlo de la siguiente manera. Todo lo que vaya hacia arriba positivo y todo lo que vaya hacia abajo negativo. Entonces, ¿qué va hacia arriba? La normal. ¿Qué va hacia abajo? Peso y adicionalmente la fuerza Y, la componente Y de la fuerza que está haciendo la persona. Y Newton nos dice que igualemos esto a masa por aceleración. Pero sucede lo siguiente. Sucede que el objeto no se está moviendo sobre Y, sino únicamente sobre X. Por lo tanto, esta aceleración es 0. Reemplazamos N menos W, que ya lo hallamos. No lo hemos hallado, qué pena. W es simplemente 5 multiplicado masa por gravedad, que es 5 multiplicado por 9,8 y eso nos da 49 newton. 49 newton menos la fuerza en Y, esa sí la tenemos acá, que es 25 newton, igual a 0. Sumamos estos dos, 49 y 25, eso da 60, 74, negativo, menos 74 newton y pasa al otro lado. Por lo tanto, la normal es 74 newton. Ahora ustedes me dirán por qué hallé primero la normal, si nosotros lo que nos están pidiendo es determinar el rozamiento. El rozamiento va directamente relacionado con la fuerza normal, porque para determinar la fuerza de rozamiento, como explicaba en otros videos, es coeficiente multiplicado por la normal. Es decir, que para determinar la fuerza de rozamiento es necesario determinar la fuerza normal. Coeficiente, me lo está dando el ejercicio, 0,2 multiplicado por la fuerza normal, que es 74 newton. Fuerza de rozamiento es igual 0,2 multiplicado por 74, eso nos da 14.8. Y esta es la fuerza de rozamiento. Miren que ya conocemos la fuerza de rozamiento, conocemos la normal, conocemos la fuerza de rozamiento y conocemos W. Nos falta una duda. ¿Cuál es la aceleración del objeto? Para determinar la aceleración del objeto vamos a usar la componente o la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual, ya para terminar este ejemplo, sumatoria de fuerzas en X es igual, todo lo que ayuda al movimiento es positivo, todo lo que vaya en contra es negativo. Lo que ayuda al movimiento es la fuerza X más, de hecho no hay nada más, menos la fuerza de rozamiento, que siempre está en contra del movimiento, y lo igualamos a masa por aceleración. Acá, como se está moviendo sobre X, esto no es igual a 0, a diferencia de cuando está en Y, porque el objeto no se está subiendo y bajando. Acá no es igual a 0. Fuerza X, 43,3 newton, menos fuerza de rozamiento, 14,8 newton, igual
la masa del objeto, 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración del sistema. Hacemos la resta de estos dos, 43,3 menos 14,8 menos 14,8 igual a 28,5 Newton. Y el 5 que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir, 5 kilogramos, y me queda la A. Hacemos la división, 28,5 dividido entre 5 y eso me da 5,5. No, de hecho no da eso. Da 5.7, no 5.5. Da 5.7 metros sobre segundo cuadrado, y esto es igual a la aceleración. Y hemos resuelto todo el sistema. Ya conocemos cuánto vale cada una de las fuerzas: peso, fuerza, fuerza de rozamiento, normal, aceleración. Y vamos a ver más adelante cómo un ejemplo puede complementar esto en un siguiente video. Yo les agradezco, espero que haya aclarado más dudas, y vamos con el último video acerca de la segunda ley de Newton. Muchísimas gracias.